¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 31 minutos en la República Argentina. Volvemos a nuestro programa Cuestión de Fondo hasta la hora 23 con muchos temas. Uno sabe que obviamente que la ciudad de Paraná fundamentalmente está convulsionada por lo que le pasó a Patronato anoche, el robo de anoche, porque fue un robo, realmente un robo, ni a mano armada, un robo así nomás en la cancha directamente, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en próximas horas, si hay sanción para los jugadores, más allá de esta causa que se les inició en Capital Federal, ¿no? Bueno, pero la verdad que una vergüenza estas cosas que siguen pasando y que involucran directa o indirectamente al presidente de la AFA, el señor Chiquitapia, ¿no? Cuando aparece Chiquitapia, barra Moyano, la señora es Moyano, la hija de Moyano, aparecen estos problemas. Y así estamos, así estamos. Bueno, hoy hubo reunión de gobernadores con Alberto Fernández, ¿no? Fue un poco tensa, es lo que están manifestando en diferentes medios, porque hubo planteos muy firmes que hicieron los gobernadores respecto de la situación económica. Se le dijo a Alberto Fernández que se precisa centralizar las decisiones económicas, que no se puede actuar como compartimentos estancos, que es necesario tomar medidas que sean efectivas y que tiendan a tener el control de la situación. Le pidieron que se marque un programa, un rumbo bien definido, porque de lo contrario se va al fracaso. Y por el otro lado también se remarcó esto de las dificultades de la importación de bienes de capital que no se fabrican acá para los sectores industriales, y eso está perjudicando a esta provincia, por ejemplo, ¿no? Se le remarcó que si seguimos así se irá a un esquema económico muy recesivo y que obviamente puede perjudicar a los territorios argentinos. También se exigió la continuidad del flujo de fondos para la obra pública. Fue otra de las cuestiones en función de los parates de obra que está habiendo en diferentes provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, hay en dos lugares, ¿no? Federación y Feliciano era, ¿no? Y Cerrito. Federación y Cerrito. Hay lugares de nuestra provincia, entonces, en que el ENOSA paralizó obras por no contar con fondos. No cuentan con los fondos, se paralizaron las obras. También se tocó el tema de los planes sociales. No hay ningún gobernador que no quiera tener más planes, le dijeron a Alberto Fernández, pero se exigió que no se sigan manejando desde el Poder Central, como está sucediendo hoy con agrupaciones clientelares, ¿no? Bueno, insisto, hubo posiciones muy marcadas, pero y Alberto Fernández les dijo que les anticipó que va a haber cambios en próximas horas, en próximos días. Está circulando el nombre, como decían en el informativo así recién, de Sergio Massa para jefe de gabinete y otras variantes, pero no está definido aún. Recordemos que también hubo una propuesta de la llegada de Capitanich, ¿no?, a ese mismo lugar. En fin, no sé qué van a hacer con las pujas, digamos, ¿no?, entre la puja histórica que viene desde antes del 2015 de Sergio Massa y Daniel Scioli, por ejemplo, ¿no? No sé qué van a hacer. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas cosas, muchas cosas. Claudia Martínez, indignada por lo de Patronato. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Y me anticipa los títulos? Como no, muy buenas noches, Daniel. Hoy, en Cuestión de Fondo... No dijo nada, está indignada. Estoy indignada, Listo. por supuesto que estoy indignada. Bien. No puedo dormir de la bronca. Bueno. SOS Jardines Maternales Municipales, la realidad de los jardines maternales que dependen de la Municipalidad de Paraná genera preocupación desde hace años. Techos que se caen, paredes electrificadas, falta de recursos didácticos y elementos de trabajo son algunas de las falencias que se viven día a día y que en numerosos casos ponen en peligro la salud de niños y docentes. Esta noche, en Cuestión de Fondo, te mostramos una realidad que duele y la respuesta oficial. De la dirigencia rural a los vínculos con el narcotráfico, la detención e indagatoria del exdirigente de la Sociedad Rural Diamante, Leonardo Airaldi,
confirmó las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico. Airaldi fue detenido el sábado en Rosario. Gendarmería secuestró armas, droga y hasta un chaleco antibalas. En el informe de esta noche, una entrevista en vivo con el periodista Germán de los Santos y los detalles desconocidos de un caso estremecedor. Habla Jorge Campos, el ex fiscal de Estado y ex senador provincial de la Alianza. Jorge Campos habla de la política en la estructura judicial, la condena al ex gobernador Sergio Uribarri, la institución de la fiscal Cecilia Goyeneche por primera vez en la televisión, cuenta los motivos detrás de la ruptura con el ex mandatario y caudillo radical Sergio Montiel. Bien, costó tiempo, pero logramos que mi ex jefe de redacción en el diario, el doctor Jorge Campos, acceda a una entrevista para la televisión. Un hombre de mucha historia, de coherencia, un hombre muy querido y respetado en toda la provincia. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿qué hace? Lo puede hacer a través de Facebook en Cuestión de Fondo, en Twitter @CDFOK, en Instagram en Cuestión de Fondo, en YouTube Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Y nuestra línea de WhatsApp es 343-505-7153. Puedes ver el programa en www.canal9litoral.tv o www.analisis.com.ar. Bien. ¿Cómo le va? Ahora sí, buenas noches. Ayelen Vaiga, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Y otra vez más vamos a hablar sobre educación. Antes de seguir, muchas repercusiones. El informe que mostrábamos, los dos informes que mostrábamos respecto de la situación de la departamental de escuelas, la repercusión quizás más importante tiene que ver con una denuncia penal que se ha generado a raíz de la situación que denunciábamos con el manejo irregular de fondos en la departamental de escuelas. Muchas otras repercusiones también al interior de la departamental que esperemos que tengan la solución que corresponde. Y hoy hablamos de la situación de la educación, pero de los más pequeños, de la primera infancia. Los jardines maternales reciben a niños desde los 45 días hasta los 4, algunos 5 años. Y la verdad que la situación es muy preocupante en la ciudad de Paraná. Cuenta la capital de la provincia con 32 jardines maternales o 31 jardines y un anexo, así es como figura oficialmente. Muchos de ellos que no volvieron a abrir después de la pandemia por las falencias en la infraestructura. Ahí estamos viendo algunas imágenes que pudimos lograr. Y hay que decirlo también, en este sector de la educación y en este sector del Estado, porque venimos hablando mucho de la educación en cuanto a lo que hace a la provincia, pero estos jardines dependen del municipio. También nos encontramos con mucho temor de los docentes, las docentes, porque en este caso son claro, todas maestras, son todas mujeres. ¿Por qué nunca hay maestros jardineros? ¿No? Buena pregunta. Todas son maestras y también mucho temor a represalias de parte de los directivos. Hay que decir, había algunos de ellos que estaban dispuestos a hablar, a dar su testimonio con nosotros cuando comenzamos a trabajar en el informe, pero que luego dieron marcha atrás porque hablan de represalias, de amenazas, de traslados de lugares de trabajo, con lo cual obviamente finalmente todo lo que cuentan es off the record. Incluso las imágenes que pudimos lograr, las logramos también gracias a el trabajo de una persona que fue concejal, que pertenece hoy a la oposición. Estoy hablando de Manuel Gainza, hoy es secretario del presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos. Hasta a él se le hace difícil poder dialogar y poder mostrar las imágenes porque los docentes, esta es la palabra, tienen miedo. ¿Pero tuvimos palabra oficial? Tuvimos palabra oficial. Después de tanto, yo sé que le tuvo que insistir mucho, digamos. No sé por qué hay que insistir tanto, digamos, para lograr que la gente del gobierno municipal hable, digamos. Si son gobierno. Sí. No sé por qué no. Y me imagino que deben tener, o sea, que deben tener respuesta, digamos, ¿no?
Bueno, las respuestas están, las respuestas las dieron, pero obviamente tuvimos que insistir mucho. Vamos a arrancar con esto. Esto surge también, hay que decirlo, a raíz de que el miércoles pasado, hace exactamente una semana, estuvieron en la ciudad de Paraná funcionarios nacionales. El jefe de gabinete, Juan Mansur, hasta hoy jefe de gabinete Juan Mansur, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, estuvieron inaugurando 3 de estos ahora denominados espacios de primera infancia. Inauguraron a nuevo los edificios, se hicieron a nuevas estas estructuras. Son 3 de las estructuras que no habían podido abrir después de la pandemia, que permanecían cerrados. Y este anuncio oficial y estas palabras que se dieron en esos actos donde los funcionarios inauguraron estos espacios, generaron el enojo y el malestar del resto de los directivos de estas instituciones y de los docentes que están viviendo una realidad que es completamente diferente. Vamos a compartir la palabra, lo decía, de una de las personas que quizás ha trabajado más en la temática, ya siendo concejal en la gestión anterior y hoy como secretario del bloque de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, quien ha hecho un relevamiento muy profundo de la situación de los jardines maternales. Vamos a escuchar la primera parte de ese análisis. La Municipalidad de Paraná tiene una red de 32 jardines maternales municipales. Es una de las primeras ciudades de la Argentina que tuvo este tipo de espacios. En primer lugar fueron pensados para los hijos de los empleados municipales y posteriormente, al estar ubicado en las zonas más vulnerables de la ciudad, terminaron siendo un espacio de contención, que el objetivo es que los chicos que tienen 45 días hasta 4 o 5 años puedan tener un espacio, como te digo, no solamente para alimentarse, sino también para tener estimulación temprana y hacer el seguimiento, digamos, del crecimiento antes de la escolaridad tradicional que tiene el sistema educativo provincial. Lamentablemente, desde el año 2020 en adelante, la situación de los jardines maternales se ha ido empeorando todos los meses. La pandemia no solo generó el cierre de la totalidad de los jardines, sino que además durante este periodo no se hizo ningún tipo de arreglo de infraestructura, que sería uno de los principales problemas o demandas que tienen hoy los jardines maternales. Y esto tuvo un impacto primero en la matrícula. En 2019 teníamos una matrícula de cantidad de chicos de alrededor de 1.800 alumnos en los jardines, en los 32. Hoy ese número está por abajo de los 800 y esto se debe primero, como te digo, al cierre de muchos jardines, el cierre de todos los turnos tarde. Había una gran cantidad de establecimientos que tenían doble turno, mañana y tarde. La pandemia cerró los jardines y posteriormente no se han reincorporado los turnos tarde. Hay una ausencia de gran cantidad de personal y esto está vinculado a que es el área peor paga de la municipalidad. Hoy un auxiliar promedio que trabaja en jardines maternales está cobrando alrededor de 40.000 pesos y además hay otra irregularidad, que es que muchas maestras docentes están contratadas con una modalidad de monotributo y eso claramente las deja fuera de cualquier tipo de convenio o de garantía de su prestación en términos económicos. Y eso también tiene otro impacto más, que es el salario normal, digamos, que percibe cada una de esas auxiliares. Claro. Se quieren ir los empleados municipales de esa área de educación, se quieren ir a otras áreas porque su salario es demasiado bajo, digamos. Siempre digo que la persona a la que uno le deja el cuidado de sus hijos, que debería ser lo más importante, debería no solamente estar considerado por el Estado municipal como una prioridad, sino además garantizar las herramientas para que puedan trabajar. Vos hablabas de problemas de infraestructura. Contame qué es lo que has podido ir relevando cuando vas a los jardines. Bueno, yo en este tiempo he recorrido la gran mayoría de los jardines maternales. Obviamente hay un miedo, digamos, por parte del personal de que nosotros, siendo de la oposición, mostremos fotos o videos de cómo es la situación, pero la realidad es que es una situación de emergencia. Hay casos donde los baños no funcionan, donde tienen paredes electrificadas, donde no solamente faltan estufas ahora en la que pasó el frío, que estamos en medio del invierno, sino que además saltan las térmicas cuando uno enchufa determinada cantidad de artefactos. Y la verdad es que la cantidad de demandas o de denuncias que ha hecho el propio personal, incluso los padres, a las áreas de jardines es innumerable. Han tenido también un cambio de 6 veces directores o los responsables del área de jardines maternales.
y esto también genera, digamos, un caos de que los reclamos que uno le hace a un director, al cambiar, después quedan en la nada. Pero la realidad es que hoy el Estado municipal tiene un estado de emergencia edilicia en gran parte de los jardines, y que además pone en peligro no solamente al personal, sino también a los chicos que van ahí. Te digo, hay situaciones donde uno encuentra enchufes con cables pelados, situaciones que tienen que ver cada vez que llueve, que los techos tienen filtraciones, cuestiones de humedad, los jardines tienen en muchos casos sus patios con todos los juegos deteriorados. Bueno, la realidad es que debería ser una prioridad de cualquier gobierno municipal el garantizar que la prestación del sistema educativo y sobre todo de jardines de primera infancia tenga la garantía de condiciones de seguridad para los más chicos. Bueno, a decir verdad hay que ser justos. El gobierno de... Sergio Barisco. Sí, el gobierno de Mauricio Macri en la presidencia había prometido una fuerte inversión en la primera infancia y una fuerte inversión en infraestructura de los jardines. Lo denunciamos acá en su momento, ¿no? Bueno, eso evidentemente en esa gestión 2018 no llegó, y esta situación viene desde hace muchísimos años. Esta es la realidad. Lo que motivó incluso que el informe que hicimos motivó un pedido de informe de Julio Solanas en su momento. Bueno. Pedido de informes que ahí estará esperando todavía que se lo contesten. Y también Manuel Gainza habla del trabajo que se intenta hacer para revertir esta situación. Una ordenanza que está aprobada, una ordenanza aprobada en la anterior gestión, cuando él era concejal, que dispone un fondo específico. Sin embargo, esa ordenanza nunca se puso en vigencia. Él habla de esto también. Para ser justos, el deterioro del área de jardines maternales viene hace mucho tiempo, varios años. En el momento en que yo fui concejal, 2015-2019, nosotros creamos una ordenanza que estuvo además votada por unanimidad y con el acompañamiento de la oposición en ese momento del Frente para la Victoria, el Frente de Todos, donde nosotros creamos el Fondo Municipal de Primera Infancia, que para que la gente lo sepa cómo se financia es de las multas que se recaudan en la ciudad de Paraná, el 10% va dedicado exclusivamente al financiamiento de jardines maternales. Esto es solamente infraestructura, equipamiento, mejoras edilicias, porque esta situación, digamos, ya se venía de alguna manera repitiendo durante muchos años, y lo que hicimos fue dejar de alguna manera una ordenanza que, más allá del gobierno que viniera, deje un fondo específico vinculado a eso. Esa ordenanza se aprobó en 2019, como te digo, por unanimidad en el Consejo Deliberante. 2020 se tenía que reglamentar para su implementación, en 2020 no se implementó. Nosotros del Consejo, nuestro bloque Juntos por el Cambio, hemos presentado ya 3 proyectos, un pedido de informe y 2 pedidos de resolución, uno en el 2020, otro en el 2021 y otro este año, para pedir que se reglamente, porque es una ordenanza que está vigente y que de reglamentarse le daría un fondo específico donde, como te digo, el 10% de las multas va exclusivamente para infraestructura, para elementos de higiene, para la posibilidad de tener estimulación temprana con tecnología. Bueno, todas estas cosas que están faltando en los jardines, a través de ese fondo podríamos hoy implementarlo. Hubo hace unos días una reinauguración de 3 espacios de primera infancia con visita de funcionarios nacionales. Esa situación no alcanza con la situación de la realidad que están viviendo los jardines. Lo primero, esos 3 jardines se cerraron en el 2020 y eran espacios que de alguna manera se restauraron. Esas restauraciones deberían haber terminado en el año 2020, en la pandemia. Se extendió, siguen cerrados. Recién ahora, con la reinauguración con los funcionarios nacionales, dijeron que se van a abrir, pero todavía hoy son espacios que no están funcionando. Hay que volver a convocar personal, porque estos 3 años que estuvo cerrado, el personal que estaba vinculado a esos lugares fue redistribuido en otros jardines. Pero de nuevo, yo creo que lo más importante es, más allá de esta inauguración, que celebramos y ojalá todos los jardines estén en esas condiciones, lo que no puede esperar más, y estamos en una situación de emergencia, es con el resto de los 29 que tienen además problemas edilicios graves que ponen en peligro no solamente el personal municipal, sino sobre todo la integridad física de cada uno de los chicos que va a esos jardines.
Bueno, ahí estaba, un fondo específico que se creó en el ámbito de la municipalidad, aprobado por unanimidad, que hasta el día de hoy no se ha puesto en vigencia porque no se ha reglamentado. Vamos a compartir una placa que nos muestra uno de los datos de los que habla Emanuel Gainza, respecto de la cantidad de niños que tenían los jardines en Paraná en el 2019 y la cantidad que tienen ahora en 2022. Solamente 3 de los espacios de primera infancia de la ciudad de Paraná lograron mantener la matrícula. Todos los demás tienen por lo menos un 50% menos de niños hoy por hoy en la atención. ¿Y eso por qué? ¿Porque se fueron a lo privado? Porque se cerraron los jardines en la pandemia y luego no volvieron. Y además hay otra situación. Había algunos jardines que prestaban el servicio en doble turno, turno mañana y turno tarde, y esos doble turnos, según lo que dice Manuel Gainza, no volvieron a abrirse el turno de la tarde. Ahora vamos a escuchar lo que nos responde la funcionaria. Según la funcionaria municipal, desde que ellos asumieron nunca hubo turnos tardes en los jardines maternales. Allí veíamos, lo que se veía en rojo eran los jardines que permanecían cerrados, ahí están. Hay 3, como decíamos, que son los que estuvieron los funcionarios nacionales inaugurando toda la reestructuración, toda la infraestructura a nuevo. 2 de ellos están en proceso de inscripción de nuevos niños, es decir, que se espera que puedan abrir en algún momento, ojalá fuera antes de este fin de año. Y un tercero que hoy está, según la funcionaria municipal que nos brindó declaraciones, hoy está funcionando. Y el cuarto, la apertura está prevista para el 28 de julio porque ya se realizó la inscripción y hoy están en todo el tema del armado de la recepción de las fichas médicas de los niños y demás. Ahí vemos, la cantidad de niños total en el 2019 era de 1.473. Hoy, en 2022, ahí está mal, cantidad de niños, 2022 es de 812. 4 jardines que cerraron y otros 4 que tenían turno tarde y que nunca más volvieron a abrir. El total de niños que perdieron los jardines en la ciudad de Paraná es de 661 pequeños. Obviamente, seguramente los que han podido, esos papás han recurrido al ámbito privado. Otro dato que quiero comentar tiene que ver con el presupuesto municipal. El total del presupuesto municipal, solo el 1,24% se destina a desarrollo social. Todo lo que tiene que ver con desarrollo social, entre ellos este tema de los jardines, la dirección de jardines maternales. Y además, según me pudieron informar esta tarde desde el área de planificación de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, en el primer semestre del año se va ejecutando en concepto de mantenimiento y funcionamiento en los espacios de primera infancia. Esto tiene que ver con alimentos, limpieza, librería y seguridad. 50 millones con fondos propios del municipio. Según lo que vemos en la estructura que pudimos recorrer de los jardines, la verdad que no se sabe dónde están esos 50 millones. Y otros 170 millones que son fondos de programas nacionales que se han invertido en refacciones y puesta en valor de estos espacios de primera infancia, adquisición de materiales didácticos y equipamiento para todos estos espacios. 170 millones de inversión de los fondos de programas nacionales y 50 millones más de los fondos propios del municipio. Vamos a escuchar entonces la respuesta de Natalia Osuna. Ella es subsecretaria de Desarrollo Humano y a su vez subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Ella responde todos estos cuestionamientos que antes hacía Gainza. Se ha hecho un trabajo profundo en cuanto a esta falencia que vos hacés alusión. Yo siempre digo que cada espacio de primera infancia es un hogar, es una casa, entonces como toda casa surgen inconvenientes diarios a los cuales la atención es permanente. Para eso siempre hay un equipo prestando servicio ante las urgencias, ante las necesidades básicas para que estas instituciones funcionen. Hay falencias, pero no son de que no pueden funcionar estas instituciones. Son falencias que no corren riesgo los chicos, por eso nosotros estamos trabajando y las instituciones están abiertas y se van solucionando los problemas que a diario se presentan.
las refacciones y todas las refacciones o puestas en recondicionamiento nuevo que vinieron, esto que se inauguró la semana pasada, que fue una revalorización del espacio, la verdad que a nosotros como municipio nos ayuda un montón porque es una puesta en funcionamiento y una reestructuración de edilicia completa de la institución y es como que para nosotros fuera nueva y se pone en funcionamiento y bueno, y se avanza mucho más que cuando uno va haciendo de a poco las refacciones. Eso se logró gracias a fondos que vienen del BID, fondos internacionales gestionados a través de Nación. Exacto. ¿Cuál es la realidad? El municipio tiene 32 jardines maternales. Con respecto al presupuesto, ¿qué presupuesto se destina? ¿Proviene solo del municipio? ¿Cómo se maneja el presupuesto? Nosotros tenemos una ayuda que es el presupuesto trabajado desde la CENAF, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, que va muchos de los proyectos, de los programas que hoy se llevan adelante en cuanto no a edilicios solamente, sino a compras de materiales didácticos, de elementos para la institución, para el funcionamiento, vienen abrazados con estos programas nacionales, de los cuales cuando nosotros asumimos no había ningún convenio firmado. ¿Qué genera este convenio? Es el aporte y el control y el trabajo en conjunto con la Secretaría de Niñez de Nación. Esto se reactiva y se logra llegar a que hoy tengamos la mitad de estas instituciones bajo este convenio. Entonces hoy tenemos una clara presencia del Estado Nacional con todas estas instituciones y es un significado muy grande para el municipio porque de la mano trabajamos y podemos lograr que los espacios funcionen ahora, en lo diario y en estas estructuras grandes complementarias. Pero y más allá de estos programas específicos que bajan de Nación, que si se cortan desde Nación, se corta el financiamiento. ¿Qué pasa con el presupuesto constante para los jardines? Está y existe. A las instituciones no les falta alimento, a las instituciones no les falta elementos didácticos, a las instituciones no les falta elementos de librería. Desde el primer inicio de gestión, no te olvides que también incluso tuvimos una pandemia en el medio, siempre se prevaleció que las instituciones estén abiertas. Y si cuando fue pandemia no podíamos recibir a los gurises adentro de la institución, sí garantizábamos la alimentación. Se garantizó una vianda donde los cuales los padres o el familiar iba y retiraba la vianda de esta familia. ¿Ha habido en este tiempo un relevamiento? Bueno, después en la pandemia estuvieron todos cerrados, pero después con la reapertura, un relevamiento de las necesidades, especialmente de infraestructura, porque los jardines que recorrimos hay algunos que están realmente mal, instalaciones eléctricas que no dan abasto para las estufas, lugares que dicen que no hay estufas, que las llevan las propias docentes. O sea, el relevamiento que hemos hecho y el diálogo que tenemos con la docencia y con los directivos es de una realidad bastante angustiante que están pasando. Nosotros el relevamiento sí se hizo, ni bien ingresamos, que no había nada, que estaban todos muy obsoletos, se hizo una gran inversión, luego atravesamos la pandemia y cuando se sale de eso se vuelve a hacer otro relevamiento, como te dije hoy al principio. Es muy diaria la situación de las instituciones porque tienen un uso con una cantidad de gurises que también hace que los espacios se vayan desgastando, pero la mantención, tanto como esto, lo que decís eléctrico, nosotros estamos al pie de lo que tengamos que solucionar. Nadie corre riesgo. Si hay falencia eléctrica, puede ser alguna situación, pero sin correr riesgo ni la institución ni el personal que está adentro. Eso se soluciona porque son estos problemas diarios y para nosotros son urgentes. O sea que si hay problemas eléctricos en algún lugar, lo debiéramos estar saliendo y ya tendría que haber estado solucionado. No creo que sea así. ¿Esas reparaciones de quién dependen? ¿Cómo es el trámite? Hay un área de mantenimiento dentro de la subsecretaría que se encarga específicamente de esto. Nosotros somos muy andariegos, yo recorro mucho las instituciones, dialogamos con el personal, dialogamos con los directivos y trabajamos en conjunto. Desde la secretaría está la orden específica de atender a la inmediatez los problemas que surjan. O sea, si hubo algo que no se pudo solucionar,
Es raro porque seguramente o no nos comunicaron o algo pasó en el medio, pero nosotros estamos en continuo diálogo con los directores. Hay una ordenanza que se aprobó en 2019 que dispone un fondo específico para el área de jardines maternales. Hoy por hoy no está reglamentado, no está vigente. Se trabaja. Ese fondo es mucho menor a lo que se gasta lo que se invierte en las instituciones de primera infancia. Ajá. O sea que sea o no está garantizado. Sea directo o sea indirecto, está garantizado igual el fondo. Pero no se trabaja de ningún modo para que esa ordenanza pueda ponerse en vigencia, porque... Sí se trabaja porque desde el municipio los fondos están garantizados. O sea que el fondo nosotros lo recibimos. La inversión en cuanto al municipio, desde la parte ejecutiva a la secretaría se recibe igual. A través del fondo o fuera del fondo. Respecto del turno tarde, que también se eliminó ahí en la pandemia, antes de la pandemia, ¿qué pasa con eso? Nosotros asumimos y no teníamos turno tarde. Ajá. Cuando nosotros formamos no existía el turno tarde, ya venían sin funcionar. Eso no se abre más turno tarde. Sí, está previsto, ojalá que pueda ser, sí, pero todo también un proceso paulatino. Salimos de una pandemia, atravesamos todo un proceso, hoy necesitamos también que trabajamos mucho con el Consejo de Educación, donde la realidad y la falta de asistencia de los gurises a las instituciones es marcada, no solamente en nuestras instituciones, sino en todo el ámbito escolar. Y bueno, es un trabajo que se hace desde el equipo interdisciplinario, desde la dirección de jardines, para poder incorporar a estos gurises. O sea, que primero vayamos por los que ya tenemos inscriptos, que no falten, acompañar a la familia, y luego pensaremos en abrir otro turno si es necesario, por supuesto. Bueno, valorable que haya un funcionario municipal que dé respuesta a todas estas cuestiones, pero evidentemente se está mirando otra realidad. Las imágenes eran claras y contundentes, así que también sería valorable que pudieran recorrer y dialogar con directivos y docentes, porque la realidad que ellos están viviendo es sumamente preocupante. Y también es sumamente preocupante que no se animen los docentes a hablar por miedo a represalias. Bien. Vamos a ir a la primera pausa, después nos metemos en el caso Airaldi. Vamos a contar cosas que no se han contado, ¿no, Claudia Martínez? Exactamente, luego en el próximo bloque de Cuestión de Fondo, de la dirigencia rural a los vínculos con el narcotráfico, la detención e indagatoria del ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, confirmó las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico. Airaldi fue detenido el sábado en Rosario. Gendarmería secuestró armas, drogas y hasta un chaleco antibalas. En el informe de esta noche, una entrevista en vivo con el periodista Germán de los Santos y los detalles desconocidos se metió en el expediente de un caso estremecedor. Y tiene cosas para contar. Pausa, ya volvemos. Este invierno es mejor a tu lado. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresa a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Hay un nuevo movimiento. Se viene, se mueve, a mí no me detienen. Me caigo y me levanto y te encaro lo que... Ratisalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Amor, calor, valor, pasión, yo voy con vos. Hay un nuevo movimiento y tu cuerpo lo sabe. Ratisalil CBD, en todas las farmacias del país. Sabemos lo mucho que te esforzás para que todo salga bien. Aseguramos a las personas que amás, tus bienes, tu comercio o profesión. Sentí el alivio de estar respaldado en momentos difíciles. Y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad. Y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local.
Hola, Doc. Hoy, cándida vaginal. Sí, Caro. Le pasa a 3 de cada 4 mujeres. Es muy común. ¿Cuáles son los síntomas? Picazón, ardor, flujo, molestia durante las relaciones sexuales. Es una fiaca. ¿Cómo se trata? Con una cápsula de Bacardino. Y lo resolvés en un día. Tomando una cápsula de Bacardino, eliminás todas las molestias causadas por la cándida vaginal. Cualquier duda, consultala a tu gineco. Evaquer-Gino, de Laboratorio ELEA. Desnudos, la comedia éxito más provocadora. 19 de agosto en Santa Fe, 20 de agosto en Paraná. Desnudos, para morirte de risa. Entradas en el teatro y por plateavip.com.ar. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas. 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Sidecreer te invita a viajar. Te llevamos a Mendoza. Salida 14 de agosto, 3 noches, 6 días, excursiones incluidas, media pensión, coordinador especializado y guía permanente. Por más info, llama al 0810-555-3455. Decile sí a una aventura inolvidable. Decile sí a Sidecreer. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Yo pasé por lo mismo, hasta que descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Su fórmula con pura vitamina A, óleo de argán y maca peruana restaura las zonas dañadas de la estructura del pelo en solo 2 minutos. Reparación de la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Lo reciclable en el contenedor verde y todo lo demás en el azul. Hagamos la diferencia. Construyamos una ciudad sostenible. Más info en paraná.gov.ar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Este invierno es mejor a tu lado. Bien, 22:08, segundo bloque de nuestro programa. El caso de Leonardo Airaldi recorrió el país en los últimos días, por lo que se le encontró en la ciudad de Rosario, pero además por su historia de ruralista y de su historia de vinculaciones a Daniel Tavi, ¿no? Condenado en la causa Barisco. Sin embargo, lo que siempre resultó extraño es ¿por qué no quedó vinculado a otras causas a Airaldi, ¿no? ¿Qué tal, José Amado? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es la pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué siempre pudo zafar por sus contactos policiales? Él, de hecho, es muy amigo del ex jefe departamental de Diamante y ex jefe departamental de Paraná, fue, ¿no? El comisario Frank, ¿no? Retirado. Sí. Ex funcionario de Sergio Barisco, ¿no? Sí, es la gran pregunta que recorre la historia. Vos decías estrechos vínculos con Daniel Celis, el narco condenado en Paraná. ¿Estás hablando? No. Ahí está. No, que no estabas en cámara, eso. Bien. La cuestión es que Celis, digamos, a esta altura era uno más de los narcos con los cuales se relacionaba Airaldi, ¿no? Es decir, porque en medio de toda esta trama, donde quedaron ya conocidas, ¿no? En primer plano, en su momento Celis, también Barisco, también, la parte policial, digamos, que estaba Bordeira, también estaba Frank vinculado a ellos, no juzgado en esta historia, pero el mismo Celis decía que, él era... que Airaldi era su proveedor de alguna manera y que en realidad no es que Airaldi trabajaba para él. Hay mucho
trabajaban para Airaldi y era el que tenía los contactos para ser un proveedor sea, él abre droga, puertas, ¿no? digamos, él abre puertas, Claro. porque abría puertas en prefectura, en la misma policía, en esa zona, digamos. Bueno, ¿no? en la zona de Diamante en general tenía mucho peso y bueno, hasta el momento aparentemente lo sigue teniendo, ni hablar en aquella época cuando surgieron esos escándalos, ¿no? de las drogas que se hallaban en Paraná, muy vinculada a él, del asalto a sus parientes en las cuevas y demás. Y bueno, fue surgiendo toda la influencia de este hombre que allá cuando tenía 26 años era un prometedor dirigente rural en el conflicto de la 125, ¿no? Posteriormente pasa a dirigir la Sociedad Rural Argentina en su sede Diamante. En la sede Diamante. Pero bueno, si querés, empezamos con la placa 1. Fuimos resumiendo algunos de los datos. Vamos a Airaldi, contar, José, sí, que a Airaldi, porque la gran mayoría del periodismo, digamos, nacional y provincial y regional, se puso a denunciarlo a Airaldi en estos últimos días. Nosotros lo venimos denunciando ¿desde cuándo, José? Lo hemos denunciado periódicamente en nuestros medios. 2015, claro. por lo menos el año 2015, cuando, digamos, bueno, se conoce y aparece vinculado el nombre de Airaldi, a partir de que su trailercito, un acopladito que tenía su propiedad, aparece al lado del cargamento de 1.300 kilos de marihuana que fueron hallados en la zona del Brete, en la zona norte de Paraná. Y bueno, es algo bastante evidente. Imagínate que asesorado por un comisario, Airaldi radica la denuncia que le robaron el tráiler después del hallazgo de la droga, ¿no? Sí, sí. Es algo bastante elocuente. Y bueno, el año siguiente se produce el famoso asalto en las cuevas a la familia ¿Eso estaba Artulian. todo en placa? ¿Eso está todo en placas? Está en placa, si querés, la primera placa es la Ahí que, está. bueno, ahí está Airaldi, hoy con 40 años, ¿no? Productor agropecuario. Como decíamos, en el año 2008 aparece como un joven comprometido con la problemática rural, ¿no es cierto? Y bueno, en las siguientes placas observamos que, bueno, cómo va desplegando su poder en la zona de Diamante, o sea, preside la sociedad rural, construye una comisaría en la isla Las Margaritas, que, bueno, según estuve averiguando, no es de la Sociedad de Las Margaritas de los Echeveres, porque partía, pero no me lo confirmaron, pero hay una isla en Diamante, La Margarita, donde construye como presidente de la Sociedad Rural Diamante una isla a la policía, en un acto en donde estaban la cúpula de la policía, no Diamante, provincial, y había una foto por ahí que aparece en el mismo acto inaugurando esa comisaría al lado del entonces ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bal, ¿no? Fue hasta Adán Bal, el jefe de la policía de entonces, Héctor Mazú, y obviamente toda la policía rural y la policía de Diamante en ese acto donde inauguraban esa comisaría. Bueno, después empiezan los problemas, porque empiezan los conflictos hereditarios tras la muerte de su padre, los conflictos en la herencia, porque estaba haciendo desastre con las propiedades que tenía la familia, perdieron muchas cosas, sacaba préstamos millonarios del Banco Nación, no los pagaba, les remataban propiedades de la familia, y empiezan los conflictos, intentan en la familia a ir separándolo, ¿no es cierto?, tratando de aislarlo y quitarle, digamos, el manejo sobre muchos de los bienes. Se queda con algunos de ellos como una isla, que es lo fundamental para la base operativa de los hechos que sobre los cuales se sospecha que desarrolla relacionados a la droga. Y bueno, así las cosas, digamos, empieza en ese momento entre 2011 y 2012 a vincularse con este ambiente. ¿No? Dicen que hay dos hermanos de Diamante que están de apellido Ríos, viven en la zona del puerto, relacionados a la venta de drogas, que es con quienes empiezan a relacionarse. La zona del puerto de Diamante es zona clave para subir la droga del río a la ciudad, y fueron esos hermanos que lo hacen de nexo con Celis, ¿no? Allá por el año 2014, 2015, y aparece eso que mencionábamos recién, los 1.300 kilos de marihuana en un predio al lado de la planta asfáltica municipal, ¿no es cierto?, cerca de donde se iba a realizar la fiesta
de disfraces, y ahí estaba ese tráiler que mencionábamos, ¿no? Y posteriormente, lo que se señala en la placa siguiente es el asalto a la familia Tulián, donde, aparentemente Airaldi le va a vender unos campos a sus primos y su tío, y aporta el dato a Daniel Celis y su banda para concretar ese asalto. Se lo relacionaba también a Airaldi con una estrecha relación de amistad con un muy famoso y muy conocido personaje del ámbito del espectáculo nacional que tiene inversiones en la zona. Y de hecho, hay otro dato, que es que el día anterior a ese asalto, sobre el cual se sospecha que Airaldi aporta la información para concretar ese robo, el día anterior le marcan a los asaltantes dónde tenían que ir, pero los reúnen en la quinta que tiene ese famoso personaje del espectáculo nacional en una localidad del departamento Diamante muy cercana, ¿no? Así que van apareciendo una serie de relaciones y vínculos que llaman mucho la atención. Y bueno, posteriormente, como decíamos, desde aquel episodio no se tenían mucho más novedades hasta que sucede lo de este fin de semana. Está Germán de los Santos en línea. Germán, buenas noches. A ver si lo podemos ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? No lo escuchamos. No sé si hay un problemita técnico. Germán, ¿nos escuchás bien vos? Pero no sé si a vos... Pero a vos te escuchamos mal. Pero a él lo estamos escuchando mal. No sé si lo pueden solucionar en controles. Decíamos que, bueno, desde entonces, desde 2016 hasta ahora, hasta el domingo, hasta el sábado de la madrugada, es que no se tenía novedades. Y justamente, bueno, es en Rosario donde se está desarrollando esta investigación. Y bueno, todo lo que nos va a contar Germán. Si no puede ahora salir por Zoom, por la comunicación. A ver, Germán, si se solucionó. No, evidentemente no. Si lo podemos llamar por teléfono a ver que nos cuente, porque tiene muchas cosas para contarnos, Germán, pero evidentemente está fallando la comunicación por Zoom. Porque es muy importante la información que tiene Germán para aportar en relación a las cosas que viene sucediendo en un expediente en el cual... digamos, yo no le veo, digamos, así como está la imputación a secas, con la aportación de arma que le encontraron a Airaldi el sábado de la madrugada en Rosario, no le veo mucho futuro a la causa de que esto termine en una condena. Porque tranquilamente... Eso vamos a ver qué dice. No, por eso digo, esa es una de las opciones. Y la otra opción es que, bueno, se profundice en la investigación en toda esta información que ahora nos va a contar el colega rosarino, ¿no? Natalia, ¿estás, Germán? A ver, estamos con un problemita técnico que esperemos solucionar. Germán, ¿nos escuchás? No, todavía no se escucha igual que hoy, nada más que se escucha. Sí. Si se puede llamar por la red móvil y no por Zoom, no por WhatsApp, obviamente va a ser mejor, me parece, ¿no? Vos apuntabas un hecho extraño, no sé si lo pudiste contar. Había en toda esta historia, posteriormente al asalto que mencionábamos, donde aparece, mencionado por las propias víctimas de ese asalto, que Airaldi era el único que tenía la información de esa transacción que se iba a realizar. Primero extraño que no se lo haya citado a imputar. Yo hablé con algunos de los fiscales que participaron, dijo que le buscaron la vuelta, que no había elementos suficientes para imputarlo y citarlo a la Fiscalía de Diamante. No obstante, bueno, siempre va a quedar para siempre la sospecha y no deja de generarse suspicacias, ¿no? Lamentablemente, sobre esa cuestión. Pero ¿qué pasa? Hubo otro dato más, que es que al momento de ese asalto se produce una comunicación telefónica de Airaldi a un peón rural de la zona de Las Cuevas, que recibe ese llamado telefónico, digamos. En el entrecruzamiento de llamadas aparece eso. Aparentemente lo iban a llamar a citar, digamos, estaba la idea o planteado llamarlo al peón a que vaya a declarar. En principio, o teóricamente, la citación nunca salió, pero ese peón rural apareció muerto muy poco después de conocerse ese contacto telefónico con Airaldi, ¿no? En un supuesto accidente laboral apareció ahogado y con un golpe en la cabeza que aparentemente fue de un caballo. A ver, parece. A ver.
A ver, Germán, si podemos retomar la comunicación. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Excelente. Ahora sí. Bien. Bueno, contanos en qué estado está la causa hoy por hoy. Bueno, Leonardo Airaldi está detenido, tiene prisión preventiva hasta el 23 de septiembre. Fue el único de los 4 detenidos el sábado pasado en el barrio Empalme Graneros que quedó detenido. Pero en la audiencia judicial ocurrió algo llamativo que sorprendió tanto al fiscal como al juez, porque el fiscal, al leer el parte que había enviado Gendarmería, que fue la fuerza que detuvo a Airaldi, le dice a los gendarmes que se trataba de un agente de inteligencia inorgánico. Ese es el término que usa. No se profundizó en la audiencia porque solamente se iba a tratar el tema de la prisión preventiva. Pero bueno, esto sorprendió porque a Airaldi le secuestran 2 pistolas y sobre todo gran cantidad de municiones. Por ejemplo, 11 cargadores de pistolas 9 milímetros y 196 proyectiles 9 milímetros. Eran 4 cajas de balas marca Maxtech, que son brasileñas. Germán, esto que cuenta Airaldi, ¿lo cuenta delante de su abogado defensor, que entiendo que es uno de los abogados de los monos? No, yo conversé con el abogado incluso también no desconocía esto. Eso fue lo que le dijo Airaldi a los gendarmes cuando lo detienen en el barrio Empalme Graneros y le secuestran esta cantidad de armas, secuestran también 1 gramo de cocaína y una balanza que era la que recién aparecía en las imágenes. Claro, quizás también pudo haber dicho eso como para arrogarse alguna situación de poder, digamos, o de colegas o de camaradas, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Pero también a Airaldi le secuestran varias credenciales de legítimo usuario de armas de fuego. Y también 7 tarjetas de compra de municiones. Porque la sospecha de los investigadores de Gendarmería es que Airaldi había ido a esa zona de Rosario, de Empalme Granero, para canjear armas por cocaína. Esa es una de las hipótesis. Incluso en la investigación consta que antes de llegar a ese barrio, en Empalme Granero, había estado en la zona sur de Rosario, donde se presume habría entregado un par de armas calibre 9 milímetros también. Y esto se produce en un contexto muy particular porque en varias escuchas telefónicas esta semana de investigaciones que están en curso, gente vinculada a los grupos criminales hablan de que no hay balas en Rosario, que no se pueden conseguir balas y que cuestan muy caras, y eso lo atan, digamos, los investigadores de Gendarmería para exponer como hipótesis que se podría haber tratado de que Airaldi estaba en ese lugar canjeando armas por droga. Por eso también, y lo que, digamos, abona esta hipótesis es la presencia de la balanza dentro del auto. Claro. Lo que él y lo que su abogado argumentan en lo que van a decir en la próxima audiencia judicial, porque ya tienen todos los elementos, es que Airaldi, junto con estas 3 personas, había ido a una fiesta electrónica en el Salón Metropolitano de Rosario, donde actuaba un DJ muy conocido, y que las pastillas y los estupefacientes que había en el auto eran para consumo personal.
Por eso el juez federal que en un principio tomó este caso, que es el juez federal Marcelo Bailaque, un magistrado muy cuestionado en los últimos tiempos, lo que hizo fue inmediatamente darle la libertad a los 4 el mismo domingo, horas después de ser detenidos. La causa pasa al fuero provincial porque el juez federal Bailaque lo que argumenta es que esa droga secuestrada en el auto, que era apenas 1 gramo de cocaína y pastillas, pero pastillas que son de venta libre, eran para consumo personal. Pasa al fuero provincial la causa por la cuestión de las armas que tenían en ese vehículo y que algunas de ellas no tenían la documentación, sobre todo actualizada. Y ahí es donde se dicta la prisión preventiva hasta septiembre de Airaldi, cosa llamativa porque parece, digamos, a simple vista parece una causa menor. Lo que pasa es que en el trasfondo de todo esto también hay una disputa entre la justicia federal y provincial para ver quién se queda con la causa. Porque la Fiscalía número 3, que es la Fiscalía Federal, que está a cargo de Adriana Zacone, pidió que la causa quede en la justicia federal y ahora va a presentar incluso un nuevo pedido, porque hay interés de la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, a nivel nacional, de investigar este caso. ¿Qué hay detrás? Porque, como ustedes contaban, después de la detención de Airaldi, se producen allanamientos en Diamante y en Rosario, en un búnker en Rosario, donde en Entre Ríos secuestran 600 gramos de marihuana. Y lo que quieren ver es si detrás de la aparición de Airaldi, en este caso, hay algún contacto con alguna banda criminal de Rosario. La que se sospecha es la banda de los monos, y justamente el abogado de Airaldi es Fausto Irure, que es quien casi exclusivamente trabaja con familiares del clan Cantero, que es la banda de los monos. Una última pregunta te quiero hacer acá, José. Sí, Germán, acá la única expectativa, digamos, de que me da la sensación de que se profundice hacia el lado del narcotráfico, la causa es que se pueda abrir el celular, el iPhone que le encontraron a Airaldi, porque tranquilamente él puede ahora blanquear las armas, legalizar, inscribir y lo que le pide la justicia, y salir ni siquiera con una probation, porque ¿cómo ahora se va a comprobar esos contactos? Digamos, si no es por el celular, que por lo menos en Entre Ríos abrir un iPhone parece que no hay infraestructura para hacerlo y encontrar la información. No sé cómo es en Rosario, pero parece la única esperanza, ¿no? Bueno, en Rosario es también todo un tema cuando se trata de un iPhone, porque los teléfonos son enviados a la Policía Federal en Buenos Aires, que es la que tiene, digamos, las cuestiones técnicas para poder extraer la información. Eso ocurre cuando el dueño del teléfono no aporta las claves para poder abrirlo. Por lo menos, a mí lo que me comentaban, cada teléfono tarda entre 4 y 6 meses para obtener los resultados de una pericia. Qué bárbaro. Bien, Germán, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, sí, el caso recién está empezando, digamos. Yo creo que esto recién empieza. Hay que ver si, no sé, en Entre Ríos alguien, por ejemplo, tienen que investigar que hacía un chaleco antibalas robado a la policía de Entre Ríos en la casa de Airaldi. Es una punta, por si alguien quiere investigar algo, empezar por ahí, o preguntarle qué hacía. O bien es si esta declaración, que puede haber sido un ardid o un alarde de Airaldi en esa audiencia, de decir, soy un agente de inteligencia inorgánico, alguien pregunta o indaga también. Por ahora, a la espera de que abran ese iPhone de aquí a 4 o 5 meses. Bien. Nos vamos a la última pausa. Ya volvemos.
invierno es mejor a tu lado. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Periodismo, cuando la verdad no importa, con la presencia del periodista Reinaldo Sietecase. El sábado 13 de agosto a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Uy, lo que debe ser ese nudo, te quedaste dura. ¿Quieres ver cómo actúa de rápido el paracetamol de Geniol? Tomá, déjame a mí. Ya está. El paracetamol de Geniol despegó. ¡Uy, cómo levanta esto! ¿Sentís lo que hace el paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese nudo. ¡Uy, qué velocidad! ¿Y? ¿Actuó rápido? Es genial. No, Paulita, es genial. De Laboratorio Elea. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas. 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. La sequedad vaginal es muy común. Es algo que pasa a cualquier edad y por distintos motivos. Llegó Evagina Gel Lubricante. Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal. Es un cambio inmediato que se siente. Con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Hidrata, reafirma y revitaliza. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Gel Lubricante. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad. Y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. La piel de nuestra vulva es distinta a la del resto del cuerpo. En general, todas usamos un jabón común. Error. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. Si de Creer te invita a viajar, te llevamos a Mendoza. Salida 14 de agosto, 3 noches, 6 días, excursiones incluidas, media pensión, coordinador especializado y guía permanente. Por más info, llama al 0810-555-3455. Decile sí a una aventura inolvidable. Decile sí a Si de Creer. Una crema hidratante, una base de maquillaje, un protector solar, todo junto y más. Descubrí Vagovit Pro Bio CC Cream. En una sola aplicación hidrata con un toque de color, unifica el tono y mantiene tu piel protegida. Vagovit Pro Bio CC Cream, una fuente de vida para tu piel. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Este invierno es mejor a tu lado. Bien, último bloque. Anticipábamos el reportaje que le hiciéramos al doctor Jorge Campos, ex fiscal de Estado, ex senador provincial de la UCR, abogado, un hombre muy respetado, muy querido en Paraná especialmente. En la primera parte habla de la realidad provincial, de la justicia, de lo que pasó con las causas de corrupción. Jorge Campos, primera parte.
Yo creo que acá también tenemos problemas de pobreza, problemas de desempleo. Tenemos el triste privilegio de tener la ciudad más pobre del país, como es el caso de Concordia, ¿no es cierto?, en los índices establecidos por las propias estadísticas oficiales. Me preocupa también la actividad judicial. Obviamente yo he sido abogado, ¿no es cierto?, llevo en este momento, porque está vigente todavía, 55 años de matrícula, ¿no es cierto?, y me parece que entre las cuestiones que fundamentalmente hay que resolver es devolverle a la gente la confianza en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Hoy el Poder Judicial tiene que ser siempre un valladar de los atropellos, un valladar para las corrupciones, para los desbordes, y eso se traslada en una especie de vacunación en la población, siempre en busca, vuelvo a insistir, de esas esperanzas que lamentablemente las veo un poco flácidas, ¿no? ¿Usted nota que hoy por hoy hay una crisis en la superestructura judicial? O quizás esto está amplificado y son solo desavenencias. Usted que conoce, digamos, porque... No, las desavenencias en el ámbito del Poder Judicial, yo digamos que no son extrañas o ajenas cuando hablamos de lo técnico, ¿no es cierto? Ustedes saben que el derecho es una disciplina, como todas las ciencias sociales, que tiene mucho de opinión, ¿no es cierto? Incluso aspira a la realización de valores, y esos valores con el tiempo, si bien hay algunos que son inmutables, hay otros que van variando. El problema es cuando las desavenencias son de tipo personal o responden a otros tipos de intereses, entre los cuales no excluyo los políticos. Creo que por allí pasa uno de los grandes problemas en este momento. O sea, ¿usted nota que todavía hay mucha incidencia política en determinados vocales? ¿A eso se refiere? Y me refiero a que si efectivamente eso no ha sucedido, o si ha sucedido, no se han preocupado mucho en disimularlo, ¿no es cierto? Porque me parece, incluso con casos como el recientemente realizado con la doctora fiscal Goyeneche, ¿no es cierto?, me parece allí que incluso se está avanzando en contra de aspectos fundamentales del derecho objetivo, ¿no es cierto? No estamos hablando de que me gusta o no me gusta, de que soy partidario de esto u otro, lo cual es opinable, pero no deja de ser opinable. Estamos con un régimen judicial concreto, tenemos garantías constitucionales como la del debido proceso, principios básicos como son los de la división de poderes que tienen que ser respetados en todas las épocas. So riesgo de decir, bueno, la República es una befa y estamos en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Usted entiende, doctor, que hoy por hoy hay vocales del Superior Tribunal que deberían dar un paso al costado, digamos, en función de su cantidad de años en el lugar, o considera de que es una decisión que la pueden tomar ellos cuando quieran, más allá de que pueden estar más de 3 décadas, digamos, ¿no?, en el cargo? Yo creo que sí, yo creo que como en todos los órdenes de la vida y particularmente en el ámbito de la función, la renovación es saludable, ¿viste? Porque, como te decía hoy, el derecho también va modificándose con el tiempo a través de los influjos exteriores. Hoy el aspecto tecnológico es totalmente distinto al que podía existir en mi época, ¿no es cierto?, por citar una cuestión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la actualización, la modernización hace muy bien a las instituciones, y por eso en muchísimas oportunidades poco históricas ya, nos hemos manifestado siempre en contra de las reelecciones, ¿no es cierto? Acá, en el caso del Superior Tribunal y de los jueces, hay una estabilidad vitalicia, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto no incumplan sus deberes. Pero me parece que llegado a una determinada época debería producirse con una adecuada selección y siempre teniendo presente la jerarquía académica y la calidad moral de los participantes. Sí, por ahí el gobernador Bordet en algún momento
llegó a deslizar, recuerdo que en un reportaje que le hice, algo así como que puedan estar 10 años, digamos, ¿no? No más que eso, digamos, ¿no? Sí. Hablando de los vocales del Supremo Tribunal de Justicia. Alguna vez se discutió ese tema en el sentido de un tiempo y luego una especie de ratificación de reválida, acuerdo, claro. de reiteración de la aprobación canalizada por vía del acuerdo constitucional, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí, yo creo que eso le hace muy bien, ¿no es cierto? Salvo, vuelvo a dejar a salvo gente de grandes aptitudes, como pudo haber sido en su momento el doctor Fait en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que, bueno, no es el caso de Entre Ríos. ¿Cómo siguió el juicio a Uribarri? ¿De qué manera lo siguió? Bueno, por vía de los medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué le pareció? Bueno, yo creo que hubo una investigación sumamente profunda, detallada, con participación, por cierto, del periodismo de investigación, como el que vos con mucho mérito has estado desarrollando en toda tu vida. Creo que desde el punto de vista del Ministerio Público y de los fiscales se recopilaron elementos importantísimos de prueba y se llega a una conclusión que, desde mi punto de vista, es acertada, aun cuando podrá discutirse el más o el menos, es decir, la cuantía de la pena, ¿no es cierto? A su entender, lo que pasó posteriormente, digamos, en cuanto al juicio y destitución de Goyeneche, a su entender, ¿fue una vendetta de lo que sucedió con Uribarri o no? Mire, lo que sí puedo decirte, si hablar de vendetta, es ya incorporar actividades y comportamientos mafiosos, ¿no es cierto? Yo lo que sí te puedo decir, y no tengo ninguna duda de ello, que el procedimiento seguido por el jurado de enjuiciamiento al desplazar al fiscal y al Ministerio Público por un acto del jurado de enjuiciamiento es absolutamente ilegítimo, ¿viste? Con lo cual estamos enviciando totalmente el procedimiento desde el arranque. Y cuando digo ilegítimo me estoy refiriendo a que la ley orgánica del jurado de enjuiciamiento, que es anterior a la reforma del 2008 y cuya autoría me pertenece, no prevé esas facultades. Es decir, estamos incorporando o haciéndole ejercitar al jurado de enjuiciamiento facultades de tipo legal e inclusive constitucional que no tiene. Eso afecta totalmente la validez del procedimiento y algo que sí está reconocido, que es el debido proceso. Doctor, usted fue el abogado defensor en su momento del contador Morel, cuando era vocal del Tribunal de Cuentas, que termina con su destitución, ¿no? Después recuerdo que llega Oscar Rovira a la Fiscalía de Investigaciones y sufrió un embate muy fuerte desde la política, y años después la doctora Goyeneche le pasa lo mismo, digamos, ¿no? ¿Cuánta de similitud vio en estos tres escenarios? Yo creo que los une a los tres, antes de hablar de similitudes, los une a los tres un vínculo, y es que cuando quieres investigar al poder político tenés muchas dificultades e inclusive corres el riesgo de sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? Al contador Morel, lamentablemente, le pasó con el sonado caso de las cajas de alimentos. Sobre lo que nunca hubo ni una condena. Acotemos ese detalle. Nunca hubo una condena. Y acá en el medio hubo fiscales, hubo jueces, digamos, ¿no? Al doctor Rovira, al cual nosotros, y digo nosotros porque yo presidía la Comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales, les dimos la aprobación para que ejerciera esa fiscalía. También le soltaron la mano porque empezó también a investigar cosas del propio gobierno de Montiel. A diferencia de lo que decía la oposición, que era para investigar
digamos, a la contraparte, también empezó a investigar y bueno, y eso determinó, fíjese que en definitiva aparece acusado incluso por la propia Fiscalía de Estado del gobierno, ¿no es cierto? Y en el caso este particular de la doctora Goyeneche, bueno, ya me he manifestado, ¿no es cierto? Y creo que tengo digamos, la expectativa, la esperanza de que, si bien acá las cosas suceden con un tiempo bastante largo, prolongado, la Corte va a revocar ese fallo. Pero lo entendió usted como que siempre hubo un mismo mensaje, de decir, bueno, no te metas con el poder político porque si te metes terminás en esta situación, digamos, ¿no? Y mira, el poder político muchas veces, en vez de tener sus propios méritos, sus propias capacidades para proyectarse, para desarrollarse, como dirían los antiguos filósofos, para el bien común, y busca protegerse, ¿no es cierto? Lamentablemente hay gente que habla de las responsabilidades, pero no le gusta someterse al control de sus responsabilidades. Me queda claro de que el final de, por lo menos hasta ahora, de Goyeneche fue en función de lo que se había avanzado en la causa de los contratos truchos legislativos. ¿Cuánto le sorprendió todo eso, doctor? Estamos hablando de un desvío de 53 millones de dólares en un periodo de 10 años. Me parece una enorme tropelía, ¿no es cierto? Creo que es un negocio realmente feroz. Me parece también que todos los mecanismos de control fallaron porque no se preocuparon o porque miraron para otro lado. Pero es una suma demasiado poderosa, demasiado cuantitativa y un procedimiento, digamos yo, de fácil contralor, si efectivamente hay interés en hacerlo, ¿no? Son demasiadas pocas las excepciones respecto de el rol de la oposición para objetar, digamos. O sea, ha habido algunos pronunciamientos, pero me parece que son muy escasos, digamos, ¿no? ¿Cómo está viendo el rol de la oposición en este sentido? Yo creo que la oposición está perdiendo una oportunidad brillante de poner a resguardo muchos de los intereses de la provincia que manifiestan defender. La oposición tiene un rol que es precisamente, y ya que hablamos de los organismos de control, un rol de control. Y ese control no se reduce solamente a decir 2 o 3 diatribas en un reportaje, sino también a operar a través de los mecanismos constitucionales. Yo, en ese punto de vista, y en lo que respecta inclusive aquí a la provincia, la veo con cierta laxitud, ¿no es cierto? A lo mejor preocupados por otros intereses, no sé, pero yo creo que sí, que debiera obrarse de una manera más profunda, más sistemática, con más decisión, ¿no es cierto? Por eso además no solamente es útil a las instituciones, sirve de ejemplo, ¿viste? Sirve de ejemplo. Y sirve de ejemplo porque estás avanzando contra algo que no solamente que está destruyendo las estructuras institucionales, sino que le está quitando la esperanza, le está quitando el reconocimiento a un montón de gente, y particularmente, lo cual me preocupó mucho, a la juventud, ¿no es cierto? ¿En qué sentido me lo dice? Digamos, que no ve por allí tanta juventud que se comprometa a luchar por estas cosas. Que le den el ejemplo a esa juventud. Que le den el ejemplo. Una oposición que dice, mira, esto está mal por esto, por esto, por esto. Bueno, vos ves que alguien está tratando de sanear eso, como el médico que te viene y te aplica la vacuna, ¿viste? Bueno, eso es un ejemplo. Y ese ejemplo hoy no se visualiza. Bien, primera parte del doctor Jorge Campos. En la segunda parte, Jorge Campos habla por primera vez de cómo terminó mal su relación con Sergio Montiel, ¿no? Pese a que eran viejos amigos, tenían un estudio jurídico juntos, pero terminó mal la relación. Y también habla de lo que fue para él la caída del diario en este último tiempo a partir de la intromisión del urribarrismo, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que más extraña, doctor, de su época de dirigente político? ¿Qué extraña más? ¿Las cosas de la dirigencia política, las cosas de la abogacía o las cosas de la redacción del diario? Y mira, todo forma parte de recuerdos muy lindos. Ha sido una vida
luchar permanentemente, cada uno en su época, en su etapa, en su ambiente, ¿no es cierto? En el diario también enfrentábamos muchas situaciones complicadas, empezando por algunas entrevistas a personas que estaban, me atrevería a decir, hasta casi en la clandestinidad, como fue entrevistas que le hice a Agustín Tosco, a Raimundo Ongaro. En la parte profesional, y se extraña la cotidianeidad del tribunal, del desarrollo escritural. En esa época era fundamentalmente escritural el trabajo, ¿no es cierto? Pero también en la función pública se extraña la posibilidad de hacer cosas. A mí me tocó felizmente una etapa en el Senado donde pudimos llevar a la práctica un montón de proyectos de ley que habíamos planteado como programa de campaña y que lo pudimos llevar adelante y que lo concretamos, y en lo cual me siento orgulloso de haber sido partícipe y muchas veces hasta el autor de la iniciativa. Y cuando hablo de eso me estoy refiriendo a el proyecto final de creación de la UADER, a la creación de los tribunales de familia, al establecimiento del procedimiento penal abreviado en delitos de hasta 6 años, a la transformación de las sesiones en el Senado para dar acuerdos en públicas, eran secretas hasta ese momento, ¿no es cierto? La ley orgánica del jurado de enjuiciamiento, la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios y muchos otros que, bueno, la crisis que se vivió los pararon. Yo he tenido, en una época en que todavía, perdón, a lo mejor me extiendo un poco, época que todavía no se hablaba tanto del feminismo y de las violencias de género y demás, 2 proyectos de ley. Uno, la adhesión a la Convención de Belén do Pará, que es de los derechos de la mujer, en lo que atañe a la competencia de las provincias, y la otra, una ley para controlar el abuso laboral y sexual en la administración pública, ¿viste? ¿Le duele la realidad del diario? Después de la compra del uribarrismo, digamos. Yo estuve en el diario desde agosto del 54, en que entré a trabajar con 15 años de edad, hasta diciembre del 83. El 83, que fui a la Fiscalía de Estado, ¿no es cierto? Realmente se ha modificado, creo que la intensidad y profundidad de los temas es un deber que no se ha cumplimentado, ¿no es cierto? No hablemos de la difusión, no hablemos del tiraje. De la credibilidad. De la credibilidad, es decir, se transformó en muchas veces. Creo que ahora a lo mejor estoy viendo algún interés a lo mejor en corregirlo, en transformarse prácticamente en un organismo de publicidad del Estado, ¿no es cierto? Del Estado provincial, ¿no es cierto? Pero ya le digo, lo siento porque bueno, uno dejó mucho tiempo de su vida ahí adentro. Claro. Doctor, una última. Usted fue compañero de estudio jurídico con Sergio Montiel. Sí, señor. Lo convoca en el primer gobierno como fiscal de Estado, después como senador. Sin embargo, usted termina mal con Montiel, ¿no? O sea, ¿eso quedó en el pasado? ¿Ya lo entiende como una cosa del pasado? ¿O le duele mucho todavía? No, me duele mucho porque fuimos muy amigos, no solamente en el sentido, digamos, de la relación que pueden tener 2 componentes de un estudio. En realidad éramos 4 porque también estaba el doctor Golpe y la procuradora Judith Montiel. Sino hasta en aspectos de la vida, ¿no es cierto? Porque él tuvo 2 hijos que fueron adoptivos, la adopción se la hice yo, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de relación que trasciende lo estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Fue lamentable, se cometieron, tuve que soportar, y lo voy a decir con toda claridad, varias tropelías, ¿no es cierto? Y eso me llevó, obviamente, a alejarme de la vida doméstica del radicalismo. No así del radicalismo, porque mantengo mi afiliación desde el año 1957 hasta el presente, ¿no es cierto? Pero sí, creo que debió haber terminado de una mejor manera, no fue así.
Hubo una serie de proyectos de ley que venían desde el Poder Ejecutivo muy crudos, poco estudiados. Obviamente yo no podía dejarlo pasar, corregía, y bueno, a lo mejor todo ese tipo fue generando un distanciamiento que se produjo, que hizo eclosión, vamos a decir, en oportunidad del juicio político, el recordado voto de Del Real, ¿no es cierto?, en donde se me acusó de estar, digamos, como comprometido en la impulsión del juicio político, cosa que era un disparate, una enormidad, ¿no es cierto? Y bueno, cuando se termina como terminó el juicio político, bueno, hubo algún intento, me mandaron algunos submarinos para buscar alguna forma de reconciliación, pero yo impuse una condición que nunca fue satisfecha y bueno, así quedaron las cosas. O sea, nunca más hablaron después de ese 2002. Lo voy a decir con toda claridad. En un programa de televisivo fui acusado de sedicioso, ¿viste? Por el propio Montiel. Por el propio gobernador. Cosa que me dolió mucho, no solamente como persona, sino como hombre de derecho y de haber defendido toda la vida a la República. Cuando se restableció, digamos, la normalidad, vuelvo a insistir, hubo una serie de tentativas de acercamiento, yo puse una sola condición. ¿Se puede saber la condición? Sí. ¿Cuál era? Que saliera en un programa de televisión y dijeran que yo no era sedicioso. Que pidiera, claro, que dijera lo contrario. Nunca se hizo y bueno, así quedaron las cosas, ¿no es cierto? Me dolió mucho, pero bueno, son, digamos, los golpes que uno recibe ya en una vida larga de tantas relaciones y de tantas vivencias, ¿no es cierto? Jorge Campos, un buen hombre, una buena persona y con conceptos interesantes. Una última. ¿Se pudo saber pudimos saber algunas novedades del expediente de la causa de José Ángel Allende, la causa por enriquecimiento ilícito que está actualmente en manos del juez Juan Carlini y de la fiscal Sofía Patat? Se está trabajando en una nueva pericia contable de los bienes de José Allende. Pusieron peritos de parte de los abogados de Allende, hay un perito del Poder Judicial y otro de la Policía Federal. Y no hay ninguna medida cautelar que pida la inhibición de los bienes de José Allende. No lo hizo en su momento la fiscal jubilada Laura Cataño, a quien le hicimos la denuncia por enriquecimiento en marzo del 2012 a través de la revista Análisis. Y tampoco se adoptó hasta ahora, ¿no? De hecho, lo debería hacer la fiscal Patat y esperamos que lo concrete en próximas horas. ¿Y por qué decimos esto? Porque en los últimos días hubo versiones en el programa, en el 2000 también, de Antonio Tardelli y Sebastián Martínez, de la casi venta asegurada de la casa fastuosa de Allende en el Parque Urquiza, valuada en su momento en $700.000, por lo cual incluso allegados directos al exdiputado provincial repusieron diferentes detalles internos de la mansión que se habían retirado cuando había quedado dentro del marco del juicio abreviado, por lo cual Allende entregaba esa casa y otros bienes como resarcimiento al Estado entrerriano por los dineros públicos que robó durante tantos años, ¿no? Hoy fuimos a ver la casita de Allende, nuevamente, ustedes ven las imágenes, y en la faz externa no se encontraron modificaciones, pero sí cierta custodia policial que debe pasar 2 o 3 veces por día para controlar que nadie ingrese a la ex residencia de Allende. Pero sigue igual, o sea, nos dicen las modificaciones se hicieron del lado de adentro, se están haciendo del lado de adentro y aseguran que está vendida. Quizás la medida judicial que se adopte pueda cortar esa operación económica, insistimos, estaba peritada en más de $700.000. Una moneda, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. A los abuelitos, digamos que no, a los jubilados que no les alcanza el sueldo, que cobran, digamos, a fin de mes, cuando no les alcance, se pueden acordar de este señor con el cual nosotros nos despedimos. Hasta el miércoles que viene, gracias por estar del otro lado. A ver el